¿Qué le parece, señor Cuba? Dejemos huellas, pero sin pisar a nadie. Está bonito. Buena reflexión. Está bonito. Vamos a continuar con el programa. Ahora sí que estamos bien en distancia porque tenemos a Robertson Núñez desde Santiago, Javier Murciano desde Barcelona, Darío Cuba desde Cananga TV y un servidor desde el Ensanche Naco en Santo Domingo. ¿Qué ustedes piensan? ¿Cómo recordará el país el gobierno de Danilo Medina que termina, los dos periodos de Danilo Medina que termina el domingo? Comienzo con Robertson Núñez. Tenemos que verlo antes de iniciar la pandemia, porque antes de iniciar la pandemia, el escenario en relación al entorno económico de nuestro país, muy optimista. Y de ahí que los diferentes agentes económicos actuaban precisamente con la esperanza o la expectativa de la continuidad en el crecimiento económico de nuestro país. Concomitantemente con eso, habían fuentes de ingresos para el país, como el turismo, que generaba a través de la balanza de pago, que generaba divisa, pero también que creaba un impacto en la demanda de bienes y servicios, principalmente agrícolas. Uno de los principales sectores. Ahí tenemos también cómo se nos derrumbó en el tiempo de la pandemia lo que es la parte de la construcción y muchos sectores como la MIPIMES, que ahora está en una situación muy difícil. Y en el escenario de la pandemia se dio que en los pronunciamientos hechos por el mismo ministro de la presidencia Montalvo, donde señalaba que el 40% de las personas aseguradas en la TCS no estaban cotizando. Pero en las semanas anteriores, en el mismo programa, conversábamos del 52% de las personas que trabajan en base al chiripeo, como decíamos. Esa persona, ese 52% de las personas que dependen de los ingresos de la persona que tiene un trabajo fijo para demandar bienes y servicios porque tienen su pequeño negocio, es decir, hacen sus servicios personales. Esa gente también tiene que estar mucho más afectado que ese 40% de las personas que por una u otra razón han caído a fase. Dentro de la persona de fase hay que entender ese 40% quienes han perdido empleo, principalmente enfocado en la clase media. Y por otro lado, hablando de la MIPIMES, comenzando por los supermercados y los negocios de espectáculo, hay que ver el efecto multiplicador que eso haya creado sobre todas esas personas que trabajan en esos sectores. Entonces, la pandemia... O sea, lo que tú quieres en cierto modo justificar es que este fenómeno, la pandemia, posiblemente dañó un posible balance positivo del gobierno de Danilo hasta el final. La imagen desde el punto de vista económico, la percepción en los momentos que se dio, porque también la situación de la pandemia influyó hasta en el entorno político, porque creó situaciones que creó condicionante a la población, tanto económico, el mismo asunto político. Es decir, este asunto de la pandemia creó un escenario que pudo haber cambiado muy ampliamente la percepción de la marcha que traía la gestión gubernamental hasta el momento que apareció toda esta situación. Recordemos un turismo como venía, saludable, y que ahora mismo el turismo, que era una de las principales fuentes de ingreso de divisa. Por ejemplo, si nosotros vemos, para darle un ejemplo, al comienzo de año, la reserva de divisa neta estaba por encima de los 10,000 millones de dólares. Pero el gobierno, en la época de la pandemia, ha tenido que ir para controlar el tipo de cambio que utilizar la reserva. Pero las reservas ya están por debajo de 6,800 millones de dólares. Entonces, ha habido que manejar para mantener un equilibrio, una estabilidad en el tipo de cambio y por consiguiente los precios, que sacrificar alguna fuente o
la disponibilidad que podemos tener en asuntos de divisas. Muy bien, Robertson. Darío Cuba, desde el punto de vista tuyo, ¿cómo tú piensas que el país va a recordar los 2 periodos consecutivos de Danilo Medina? Hay elementos que marcan el gobierno de Danilo Medina. Uno es la revolución educativa. El haber aprobado y haber comenzado la ejecución y haber construido las aulas necesarias hasta este momento, eso va a marcar al gobierno de Danilo Medina. Otro, visita sorpresa. Nunca en la vida ningún gobierno se había ocupado de ir a visitar los campesinos en sus lugares, en sus campos, y a motorizar desde allá mismo la producción agrícola, que definitivamente ha sido todo un éxito hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy no ha habido queja ni aumento de precios por falta de productos agrícolas. Aquí se está produciendo hasta hoy día el 85% de lo que se consume, salvo la parte de los pollos, que ha habido ahí una situación un tanto incómoda. O por otro lado, a pesar de que en estos últimos días ha habido apagones, porque hay algunas plantas que están en mantenimiento, pero Catalina, que era un aspiracional que tenía 8 años por construirse, pues se construyó y está hoy día conectada al sistema y supliendo esa deficiencia. Por otro lado, las vías de comunicación y la seguridad vial, ese es otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta. Hoy día República Dominicana cuenta con un sistema vial prácticamente nuevo, totalmente nuevo y asfaltado desde las grandes carreteras y las grandes avenidas y los caminos vecinales están prácticamente nuevos todos. Entonces, son aspectos, se me olvida el 911, por ejemplo. El 911 es un proyecto nacional que ha sido una revolución. Adicionalmente, la remodelación de 56 hospitales, más la inauguración de otros que se construyeron, también esto son de las luces del presidente Danilo Medina. El proyecto de la cárcel de la Nueva Victoria, por ejemplo, no está terminada, pero sí está bastante avanzada. Ya inclusive se van a mudar entre hoy y mañana 200 reclusos. Irán trasladados al nuevo sistema, a la Nueva Victoria. Se habla de todo un poco porque hay intereses. Hay un proyecto que para mí es un proyecto muy importante, que es de Punta Cana. Entonces, el del aeropuerto, quiero decir. Otro es la segunda línea del metro, y a pesar de que a Javier no le gustan mucho los teleféricos, han dado buen resultado en donde quiera que yo he ido, por ejemplo, Venezuela, en Miami, en Nueva York. Yo nunca he escuchado un problema en los teleféricos. De Barcelona, nunca he escuchado un problema el teleférico de Barcelona, que es más complicado que los de aquí. Cualquiera se muere el corazón subiendo allá la fortaleza esta del teleférico en Barcelona. Entonces, hay muchas cosas que ya el tiempo no traje una lista. 200, cerca de 300 visitas sorpresa, ya lo dije. Yo no sé, yo pienso que el presidente que venga tendrá que ir a ver a la gente. Vamos a darle chance a que la memoria se resetee, la suya, para que vaya recordando aspectos, igualmente la de Robertson. Claro. Y vamos a ver cuál es la visión a distancia de Javier con relación a cómo piensa él que el país valorará esos 2 periodos de gobierno de Danilo Medina.
Bien, pocas cosas me ha dejado Cuba para que yo pudiera añadir a todo ese recetario de las actividades y muy bien hechas por parte no solo del presidente, sino de su equipo. Sí hay que mencionar que todo esto viene de una idea revolucionaria a partir del 2004, que fue cuando el PLD toma el gobierno de la mano de Leonel Fernández y empieza una modernización del país, ¿no? Esto no deja de ser una continuidad en la modernización de infraestructuras, que lleva también, por tanto, perdón, a que la economía pues, sea uno de los países del Caribe con una economía más saneada, de los primeros en la zona, y que de alguna manera atraiga turísticamente a la gente. Sí decir que, por ejemplo, la inseguridad ciudadana sigue siendo muy alta, no es una asignatura pendiente en el país, que entiendo que el gobierno del PRM deberá de cogerse todo por los cuernos, y sobre todo, sí es verdad y es algo que por lo menos la gente de a pie ha valorado mucho en el país, que es las visitas sorpresa. O sea, eso realmente ha sido lo más exitoso del presidente Danilo Medina, como persona que un presidente vaya a ver al pueblo, vaya a ver a su pueblo, que pueda hablar con la señora María, con la señora Enriqueta, que pueda ir a un colmado y decirle qué está ocurriendo en esa zona, ¿no? Que muchas veces, pues, desde que llegaba es lo que estaba ocurriendo en una zona del país hasta el mismo palacio, pues tenía que pasar por mucha gente que iba cambiando lo que estaba ocurriendo como tal. Sí, también hay que hablar de Odebrecht, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso sí que es una asignatura fea del presidente Medina y de su, obviamente, equipo de trabajo, ¿no? No es el presidente quien manda solo, sino que es un equipo de trabajo alrededor suyo. Entonces, esas son cosas que este nuevo gobierno debería de mirar con mucha cautela qué se hizo bien para continuarlo y qué se hizo mal para erradicarlo. Pero si hacemos una valoración a nivel gobierno de Danilo Medina, creo que no sería un aprobado, sino que sería un notable realmente. Bueno, la construcción de la planta, las dos plantas de Punta Catalina son logros significativos de su gobierno, pero al mismo tiempo han sido tal vez los aspectos más cuestionados de su misma gestión por la oposición. Robertson, ¿qué tú piensas que se le puede criticar a esa obra? Mira, lo único que te puedo decir, tenemos que verlo en diferentes vertientes. En el tiempo vamos a darnos cuenta cuando se compare la gestión del próximo gobierno o del próximo presidente electo, cuando comience a ejecutar su plan de gobierno con los recursos que ha de recibir con esta situación que estamos viviendo. Lo más importante es, muchas veces, la evaluación o la crítica hay que verla con fundamento o no con fundamento. Y a mí me gusta, por ejemplo, cuando critico, ver objetividad. Si hablamos, por ejemplo, que hay sombra en Punta Catalina, que se determine dónde está la sombra. Oye, pero que se plantee con objetividad las cosas. Ahora, ¿en qué redundaría Punta Catalina para el país? Uno de los beneficios que Punta Catalina le está dando al país es el precio de la energía, que ha bajado considerablemente. Recuerden que el precio de energía estaba por encima de 10 centavos, 11, 12. ¿A cómo se está comercializando ahora? Casi 5, 6, 7 centavos. Entonces, hay que ver. Y además, por ejemplo, independientemente del mantenimiento que se le está dando ahora, después que se hizo Punta Catalina, en el país no se iba a la luz. Yo recuerdo una vez que salí fuera del país a hacer unos estudios y el sueño, lo peor que yo tenía de regresar al país en la época de Balaguer era que cuando llegaba iba a vivir sin luz durante todo el tiempo. O sea, el esfuerzo de erradicar la parte de que se elimine la falta de luz, tenemos que evaluarlo y el aporte que tiene que ver para la sociedad. Ahora, cuando se comience a implementar el próximo gobierno y se comience a comparar etapa por etapa, recuérdense que si vemos los indicadores económicos, si vemos, por ejemplo, crecimiento económico, la balanza de pago, la administración, por ejemplo, que tiene que ver con la balanza fiscal o el presupuesto, vemos cómo el gobierno iba
y los resultados se ven, y ustedes lo dijeron, como un país, si lo comparamos con cualquier país de Latinoamérica, en lo que significa infraestructura de carretera y una serie de componentes que se crearon a través de la gestión, independientemente lo que se pueda señalar de cualquier punto de vista de cualquier persona. Ahora, Darío, lo importante es, y le voy a decir lo siguiente, el nuevo gobierno que entra después de 16 tiene la condicionante de la pandemia, que fue lo que creó una percepción sobre la marcha que llevaba el país antes de que ocurriera la pandemia. Entonces, el gobierno de turno que comienza con esta situación y con escasez de recursos por falta de que la balanza de pago, los ingresos tienden a disminuir considerablemente por la desaceleración de la economía. Tenemos el problema de la falta de ingresos de turismo, tenemos el problema de la inversión extranjera directa que comienza. O sea, hay una serie de temas que hay que ver para mantener el ritmo que había traído el país antes de que iniciara la pandemia, como las nuevas autoridades van a orquestar todo un plan para poder llevar al país por los caminos antes de la pandemia y cuando la pandemia permitiría pues reactivar las actividades económicas del país. Recuérdense que hay problemas de ingresos tributarios. No podemos ver que los ingresos tributarios no se están recibiendo ahora. Es que las empresas, el próximo año, cuando vayan a pagar los ingresos tributarios, muchas empresas, la mayoría, van a tener problemas de presentar utilidades por los problemas que ha habido. Así es. Bueno, hay un Darío, problema, una situación que, para concluir, cuando se esté comparando la gestión de este gobierno con la falta de escasez del nuevo gobierno, con la falta de escasez de recursos, que va a tener que abocarse a financiamiento, y se compara con la gestión que venía anterior, con una economía saludable, sana, veremos a ver, entonces comenzarán a hacerse las comparaciones y comenzarán a valorarse las ejecuciones de los programas y proyectos, tanto del gobierno que va a salir como del que va a entrar. Muy bien. Puede ser para un país perjudicial el hecho de que por 2 periodos consecutivos, después de otros tantos, después de 3 periodos, un mismo partido en el gobierno, se produzca una situación que en términos de ética afecte una gestión. Eso, el tiempo, la distancia, la prolongada distancia de un partido en el poder crea condiciones para que le perjudiquen los aspectos éticos. Mire, antes de responder esa pregunta, yo quiero felicitar 2 funcionarios que serán juramentados el 16, y es el ministro de Turismo, que será juramentado, a David Collado, y a Luis de Camps. ¿Por qué? Ministro de Trabajo será juramentado, son señalados. Primero, porque David Collado comenzó por donde tenía que comenzar el ministro de Turismo. Haciendo los arreglos y los approach, los acercamientos que hay que hacer para la industria nuestra, que está intacta ahí, los hoteles, solo esperando que se abra para alojar el turismo cuando comienza a fluir. Pero para que el turismo comience a fluir, hay que hacer los arreglos y los amarres en los países que son emisores de turistas. Y ya yo vi que David Collado está en esto. Y lo otro es de Luis de Camps, que ha declarado que va a nacionalizar el trabajo, que son de los aspectos, por ejemplo, en este caso de la nacionalización del trabajo, que he venido trabajando este tema hace tantos años, pero que es además también complicado porque hay un empresariado que le interesa o que contrata mano de obra extranjera por distintas razones.
cuando un gobierno pasa de su primer periodo y que todo está bonito y que todo va bien, normalmente los gobiernos van haciendo proyectos a corto, mediano y largo plazo. No, mira, yo necesito 4 años más porque necesito concluir la carretera, porque yo quiero que este proyecto que tengo en las manos, que es un proyecto que va a transformar la sociedad, que va a contribuir a mejorar determinadas situaciones, yo quiero construirlo, porque si lo dejo por mitad, el gobierno que venga no lo va a poder concluir o no lo va a concluir como yo quiero. Y entonces el tiempo en los gobiernos generan desgaste y ese desgaste genera entonces distorsiones. Y cuando los funcionarios tienen tanto tiempo en los cargos, también hay dificultad. Por ejemplo, que hay ministros que tienen 20 años en los puestos. Entonces, hombre, esa gente son como los dueños de eso ahí, como que se le entregaron esa finca. Pero bueno, ¿es que los funcionarios son muy buenos o que los gobiernos son permisivos? Bueno, puede ser las dos cosas o una de las dos cosas. Pero hay gente que tú sabes que tú tienes que cambiar. Tú dices, pero si lo cambio, ¿qué voy a hacer? Yo recuerdo, hubo un ministro, un secretario de las Fuerzas Armadas que estaba en ese puesto y llegó uno y le dieron el decreto, ve de fulano que tú eres el nuevo secretario de las Fuerzas Armadas. Cuando fue y le enseñó el decreto, mira, yo estoy designado aquí, dice, ve dile al presidente que venga a quitarme. Entonces, y se tiró los 4 años ahí. Y bueno, ya ustedes conocen toda la historia de esto. Van a decir que no es así. Sí es así como yo estoy diciendo, es así. Entonces, ¿qué pasa con los gobiernos? Cuando pasa de 4 años, ya 8 años, y que vienen la oposición comienza a sacar cosas. Y es natural, da un chancecito. Bueno, que tú no te has ganado el chancecito. Entonces sí hay desgaste y le genera dificultad. En Estados Unidos igual. Ustedes verán lo que va a pasar en Estados Unidos ahora si Trump insiste ahora en los próximos 4 años. Con todo y con todo lo que ustedes ven. Ahora dice que va a comprar 10 millones de vacunas ahora antes de diciembre, porque las elecciones son en noviembre. Es decir, hay muchas cosas que los gobiernos hacen para maniobrar, pero los pueblos se resienten y las economías también. Javier, ¿puede un gobernante tener tanto control sobre su funcionario como para poder percatarse de cuándo se están pasando de la raya? Esa sería su obligación, porque para eso es el último responsable de lo que está ocurriendo en el país, pero eso es imposible. En ningún país del mundo tú puedes tener un control exhaustivo. Por eso se llaman que esos cargos de confianza, que son de tu gente más próxima, son realmente de confianza y no de una supuesta confianza como puede pasar muchas veces. Pero es imposible. Lo peor que le puede pasar a Luis Abinader ahora, cuando el domingo estrene su despacho, es encontrarse una serie de folders, una serie de carpetas que desconoce. Y cuando él ha estado vendiendo pan, a lo mejor tiene que comprar vino. ¿Por qué? Porque hay unos acuerdos de Estado a los que él se va a enterar ahora cuando se siente. Entonces, es difícil sentarse en una mesa de esas. También yo espero que el próximo presidente que venga después de Luis, si es Luis o sea quien sea, no haga lo que han hecho en estos últimos años contra Danilo Medina, y es que de alguna manera estuvieron en campaña desde el primer día de la reelección del presidente. O sea, no tengamos tanta política en el país. La política está muy bien para hablarla a nivel de comentaristas y demás. Hablemos de política constructiva. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Seamos realmente censores de lo que están haciendo, para que luego no aparezcan unos Odebrecht, no aparezcan unas cosas extrañas y que de alguna manera al final el pueblo sea el que lo va a asumir. El tema de los pactos es muy importante a la hora de poder gobernar. Decirte algo, aquí en España, por ejemplo, pasamos del cambio de PP a PSOE, Javier, ¿no? Sí. Javier, perdón, quédate ahí. Tú no me interrumpiste, tú me escuchaste serenamente, pero quiero, Odebrecht, lo pasaste así rápido la página. Mira, en el caso de Odebrecht, hay como que se ha reculado ahora. Y entonces dicen, pareciera que el caso de Brecht en República Dominicana fue tanto la campaña que se hizo que ahora
pareciera que no hay pruebas, porque ya se va a iniciar un proceso desde cero, como que no hay pruebas por los tribunales. Y eso va a ser complicado ahora en este gobierno que ofreció meter gente preso. Adelante. No, no, tranquilo. Entonces, básicamente esto, o sea, realmente para mí la política que debe de hacerse ahora en la República Dominicana es una política que el pueblo audite realmente qué está haciendo el presidente y qué están haciendo sus funcionarios. Además, ha habido un cambio excelentemente importante en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por tanto, que realmente se audite el trabajo y que se le pida a ese señor que se ha llevado mi voto, a lo mejor porque es un buen cantante, por decir algo, como el Torito, que a lo mejor no ha presentado ningún tipo de programa político de lo que va a hacer en Monsieur Noel, pero bueno, pero como tiene ese carisma, pues lo voté. Perfecto, no digo ni sí ni no, pero que se audite, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué manera lo van a hacer? Hasta el último céntimo de peso de lo que están gastando en cada una de las zonas del país. ¿Por qué? Porque de esta manera sí el pueblo podrá pedir responsabilidades a sus políticos, no cada 4 años, sino cada semana si es necesario. Bueno, mira, acabas de decir algo que muy interesante, muy, bueno, como siempre, tú eres brillante. Mira, en la Cámara de Diputados hay una composición social que anda en los 33, 35 años, señores. Y muy interesante. Ahora, la composición social que hay, por ejemplo, en donde tú tienes influencers, tú tienes cantantes, tú tienes personas de los medios, tú tienes personas que nunca han tenido la oportunidad de ver la Constitución en ninguna parte y por ningún lado porque nunca han tenido que manejarse sobre la plataforma de la Constitución, que no son abogados, que no tienen nada que ver con esto. Vamos a tener ahí en el Senado de la República, hay una composición también muy interesante, porque se habla de Eduardo Estrella, pero hay personas ahí que tienen dificultad de articular un discurso eficiente. Pero que tienen dinero, sí. Ajá, vamos a ver qué va a pasar ahora ahí. Si es verdad que es interés mío o interés nacional. Bueno, Darío, el interés... Perdón, para la fiscalización de lo del Estado, porque el primer poder del Estado tiene que fiscalizar el Estado. Adelante. No, el interés de nuestro director es que lo acabemos aquí. Así caramba, que, qué pena. Lamentablemente, ya tendremos una oportunidad. Bueno, nos queda el jueves y el viernes, pero de todos modos uno abriga la esperanza de que el presidente en su discurso quizás esbozará algunos aspectos, algunas iniciativas que emprenderá a partir del lunes. De todos modos, con mucha avidez, todo el país espera ese discurso y todo el país espera que las cosas se mantengan bien y que la pandemia, la parte económica y la parte de salud sean prioridades para el futuro gobierno. Gracias a Robertson Núñez desde Santiago, a Javier Murciano desde Barcelona, España, y a Darío Cuba desde Cananga TV por acompañarnos esta tarde. Igualmente, Elizabeth Gutiérrez y Félix de Sena. Mañana regresamos a partir de las 12 en la paradita de las 12. Ese reencuentro lo haremos mañana con Dios delante. Buenas tardes. Gracias.